Dios creador omnipotente, te damos gracias. Gracias por nuestra vida y nuestro aliento. Agradecemos también por este seminario de Biblia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Mediante palabra de Dios, nos muestra claramente la voluntad de Dios. Hoy también, aprendiendo la palabra, queremos conocer la existencia de Dios. Dios, le pedimos ayuda y misericordia. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 43. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 43, versículo 10. Leamos junto. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hoy aprendemos sobre historia de Israel. ¿Por qué tenemos que aprender historia de Israel? Para conocer la existencia de Dios. Este seminario de Biblia desde día lunes estamos teniendo. Día lunes, primer día, hemos aprendido propósito de este seminario de Biblia. También hemos conocido a Dios mediante Biblia, mediante naturaleza, creación y mediante espíritu. Ayer nosotros hemos aprendido sobre la existencia de Dios mediante historia humana. Mediante el huerto de Edén y mediante el diluvio de Noé. Hemos aprendido que la Biblia coincide con historia humana exactamente. Hoy, mediante historia de Israel, vamos a conocer la existencia de Dios. Antes de aprender la historia de Israel, un tema quiero aprender más sobre Torre de Babel. Vamos a buscar Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, se establecieron allí. Familia de Noé y su esposa, y 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y 3 nueras, total 8 personas. Salieron del arca de Noé. Después, ellos han entrado. Se había poblado otra vez en este mundo. Pero ellos, descendientes de Noé, en un lugar, en una llanura, en la tierra de Shinar, querían quedarse. Quedándose, quería hacer la ciudad y quería hacer una torre. Aquí versículo 3, y se dieron unos a otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dieron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos, descendientes de Noé, querían quedarse un lugar, no querían esparcirse a otro lado. Quedándose, querían edificar la torre, querían edificar la ciudad. Ellos cometieron pecado. Primero ellos desobedecieron a Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llena la tierra. En versículo 7 también, vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra. Esparciéndose todo lado, tenía que llenar la tierra. Pero desobedecieron. En un lugar solamente quería edificar, en un lugar solo quería quedarse. Versículo 5 de Génesis capítulo 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios descendió y quería juzgar por sus pecados. Ellos tenían desobediencia. También ellos, desobedeciendo con orgullo, solamente quería glorificar a ellos mismos. Aquí en versículo 4, y dieron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Quería llegar al cielo, quería llegar a la autoridad de Dios. También, hagámonos un nombre, dice, ¿no? Aquí, hagámonos un nombre. En lugar de glorificar el nombre de Dios, querían glorificar a ellos mismos. Querían poner a sus nombres ante Dios. Primero, tenían desobediencia. También, con orgullo, ellos no querían glorificar a Dios. Solo querían glorificar a ellos mismos. Por eso Dios decidió para juzgar. Donde hay pecado, siempre hay juicio. Génesis capítulo 11, versículo 8 al 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. De amarillo, parte de amarillo, leamos junto. Por este fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como Dios le había juzgado, primero, confundió idioma, confundió el lenguaje. Ellos tenían una misma palabra, sola lengua, sola una lengua, misma palabra. Se podían comunicar bien. Pero desde ese momento había varios idiomas. Coreanos, chino, castellano, inglés, aymara, quechua. Desde este momento había variedad de los idiomas. También Dios desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por el pecado de los hombres, Dios ha dado juicio. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Ellos, quedándose en un lugar, querían edificar una torre, una ciudad. Pero Dios los confundió sus idiomas y los esparció a todo el mundo. Por eso, descendientes de Sem, por Asia hasta América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Por ahí, descendientes Sem se fueron. Descendientes de Jafet,
por Europa. Descendientes de Cam por África. Por todo el mundo se esparcieron. La Torre de Babel estaba ubicada en Ali de Irak. La Torre de Babel estaba ubicada en una ciudad que se llama Ali de Irak. Los hombres imaginaron una imagen, porque nadie conoce realmente Torre de Babel. Pero lugar está conservado en Irak. Los lingüistas dicen que la raíz de la lengua es una. Investigaron, estudiaron. Ellos estudiaron que la raíz de la lengua es una. Antes de haber acontecimiento de Torre de Babel, había una lengua. Ese acontecimiento de Torre de Babel es verdad, es real. En esta época, ¿cómo estaba? No había algún hombre que buscaba a Dios. En época de Noé, había justo Noé, pero en esta época, ningún hombre buscaba a Dios. Sobre esta época, en Salmos capítulo 14, versículo 1 al 3, explica bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3, leamos junto. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. No había un hombre que está buscando a Dios. Totalmente estaba corrompido. En esta época estaba lleno de idolatría. Nosotros podemos pensar sobre nuestra época. Los hombres no quieren obedecer a Dios. Solo quieren glorificar a los hombres mismos con orgullo. Algunos no creen en Dios. También sin Dios, por su manera, quiere vivir. Realmente tiene ídolo de uno mismo. En época de Torre de Babel, adoraba muchos ídolos. También usaba este torre para adorar otro ídolo del cielo, también otros ídolos. Estaba lleno de idolatría en esta época. En parte de Dios tenía que elegir una persona porque no había ningún justo. Por eso absolutamente Dios, para continuar historia humana, también para continuar su plan de salvación, Dios tenía que elegir una persona. Dios eligió una persona, se llama Abraham. Absolutamente en parte de Dios eligió. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendieren, a los que te maldieren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Después elegir a Abraham. Absolutamente en parte de Dios eligió a Abraham, comprometió esas cosas. La tierra, nación y también bendición. Sobre bendición y maldición. De Torre de Babel estaba lleno de idolatría. Se llama Ur de Ali. Dios eligió a Abraham. Después, con Abraham
ha tenido 4 promesas. La tierra, ¿a qué se refiere? Tierra de Canaán. Pueblo, ¿a qué pueblo? Israel. También oriente bendición y maldición. Sobre estas cosas comprometió con Abraham. Historia de Israel desde Abraham empieza. Desde Abraham. Inicio de historia de Israel. Primer antepasado de israelitas es Abraham. Ahora un rato vamos a aprender por qué Dios eligió a Israel. ¿Con qué propósito? Primero, Dios eligió a Israel como testigo de Jehová. Dios eligió a Israel para testificar sobre la existencia de Dios. Hoy en el inicio, un rato hemos buscado Isaías capítulo 43, versículo 10. Porque nosotros tenemos que aprender historia de Israel para conocer la existencia de Dios. Detrás de Israel, Dios está trabajando. Mediante Israel, muestra su existencia. También, porque Dios escogió a Israel, número 2, para escribir la palabra de Dios. Número 3, Jesús nació a través de ello. Número 4, ejemplo para los gentiles. Aprendemos. Primera razón, como testigo de Jehová, Dios eligió a Israel. Isaías capítulo 43, versículo 1, ahora se dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No tema, porque yo te redimí, pues nombre mío eres tú. Isaías capítulo 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis que yo mismo soy. Antes de mí, no. Para testificar sobre la existencia de Dios, Dios es a Israel. Sobre testigo, un rato vamos a pensar. Un matrimonio para hacer matrimonio en registro civil, sí o sí, los testigos tienen que acompañar. Los testigos pueden firmar recién, ellos pueden tener certificado de matrimonio. Un bebé después de nacer, ¿cómo puede registrar en registro civil? Sí o sí, los testigos tienen que acompañar, tienen que firmar, tienen que testificar. Los testigos, ¿qué trabajo tiene? Trabajo de testificar. Dios eligió a Israel, ha puesto a Israel en el centro del mundo, en el medio. Porque mediante Israel, Dios quiere mostrar la existencia de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todo los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todo los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. A propósito, Dios eligió a Israel, porque el más insignificante de todos los pueblos será. Mediante un país pequeño, podía mostrar la fuerza de Dios, poder de Dios. Si hubiera elegido un país muy fuerte, aunque Dios está ayudando, no se nota. ¿Será poder de Dios o será poder de ellos? No se nota. Por eso, a propósito, Dios eligió Israel, el más insignificante de todos los pueblos. Segunda razón, porque Dios eligió a Israel para escribir la palabra de Dios. Primer día hemos aprendido, Dios escribió la Biblia mediante 40 periodistas. 40 periodistas son los judíos. Aquí Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios les ha dado esa autoridad para que escriba la Biblia. También,
Dios eligió a Israel para que Jesucristo pueda nacer a través de ello, a través de genealogía de israelitas. De Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo. De genealogía de los israelitas. Por eso Dios eligió a Israel. También, cuarta razón, Dios eligió a Israel como un ejemplo para los gentiles. Ayer hemos aprendido dos definiciones de la Biblia. Primero, eso es historia humana. Segundo, plan de salvación. Plan de salvación para los hombres. Mediante Israel, Dios, mostrando ejemplo, quiere salvar a los gentiles. Los gentiles, nosotros somos gentiles, aprendiendo, viendo historia de Israel, tenemos que conocer la existencia de Dios. El fin, tenemos que recibir la salvación. Así, por cuatro razones, Dios eligió a Israel. Historia de Israel, ¿desde quién empezó? Desde Abraham. Abraham engendró Isaac, Isaac engendró Jacob. El nombre de Jacob luego se cambia por Israel. Jacob dio a la luz 12 hijos. De 12 hijos había José y también Benjamín. José, por envidia de sus hermanos, fue vendido. Por eso hasta al Egipto tenía que ir. En el Egipto tenía mucho problema. Hasta cárcel ha entrado, pero en cárcel José podía salir. Dios le ha dado un poder. Podía interpretar el sueño. Por este poder, José ha podido ser gobernador de Egipto. Después, por José, su familia de Jacob, se ha trasladado. Por eso, en Egipto, familia de Jacob, José, todo estaban viviendo. Pero después de la muerte de José y sus hermanos, en Egipto, nuevo faraón, nuevo rey de Egipto, se levantó. Después ellos, nuevo rey de Egipto, faraón, les trataba a los israelitas como siervo, esclavo. Les cargaba más trabajo y les daba más sufrimiento. Como 400 años, durante 400 años más o menos en el Egipto, israelitas como esclavos habían vivido. En ese momento israelitas, por sufrimiento, tenían dolores, tenían tristeza. Oraron a Dios y también Dios, escuchando, podía permitir un hombre, Moisés. Mediante Moisés, Dios quería salvar a israelitas del Egipto. Israelitas podían salir del Egipto. Saliendo del Egipto, han encontrado Mar Rojo. En el Mar Rojo, Dios, mediante Moisés, mostró también gran milagro. Toda la noche, por viento, Mar Rojo estaban divididos. Por eso israelitas podían pasar. Después, detrás de israelitas, aunque los egipcios les han perseguido, Dios no les había permitido, porque las aguas se volvieron. Israelitas han salido bien. Los egipcios tenían mucho agradecimiento, alababa a Dios.
Ellos, después de salir del Egipto, han entrado al desierto. En el desierto, en Monte Sinai, entre Dios e Israel, había pacto. Representante de Israel, líder de Israel, encargado de israelitas, era Moisés. Moisés ha subido al monte, en el monte con Dios había tenido pacto. Contenido del pacto era, si obedece, vendrá bendición, si desobedece, vendrá maldición. Podemos acordarnos, cuarta razón de elegir Israel, porque Dios escoge al pueblo de Israel, cuarta razón, como un ejemplo para los gentiles, eran, ¿no? Dios quería mostrar mediante Israel ejemplo. Entre Dios e Israel había pacto. Si obedece, vendrá bendición. Si desobedece, vendrá maldición. Nosotros, viendo historia de Israel, podemos entender características de Dios. También podemos aprender. Podemos tomar la decisión. ¿Vamos a obedecer o vamos a desobedecer? Contenido pacto es, si obedece vendrá bendición, si desobedece vendrá maldición. Aprendiendo historia de Israel, deseo que todos puedan. En Torre de Babel, acontecimiento Torre de Babel, los hombres tuvieron desobediencia, había juicio. Israelitas, por desobediencia, también tuvieron maldiciones. Contenido del pacto, vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedece, vendrá bendición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te harán. Si desobedece, vendrán maldiciones. Es contenido de pacto. Mediante historia de Israel, tenemos que conocer bien Levítico, capítulo 26, versículo 15. Y si dañaréis mis decretos y vuestra alma menospreciaré mi estatuto, de no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando el pacto, y aun con esta cosa no me oiréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Por desobediencia Dios quería castigar 7 veces más. Otra vez si desobedece 7 veces más. Otra vez si desobedece 7 veces más. Donde hay pecado, sí o sí va a haber castigo, disciplina, sí o sí va a haber juicio. Por pecado había juicio. No se arrepienta, no deja pecado otra vez, 7 veces más. Si no deja, otra vez 7 veces más. Nosotros abriendo nuestros corazones, conociendo existencia de Dios mediante la palabra, aprendiendo historia de Israel hoy, sí o sí tenemos que obedecer a Dios, sí o sí tenemos que distinguir la voluntad de Dios con corazón obedecido. Israelitas, después de salir de Egipto, aunque tenían agradecimiento, alegría, gozo en el inicio,
pero olvidando, otra vez desagradaba a Dios, cometía muchos pecados. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dieron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con purir e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Moisés subía al monte Sinai, parece tardaba bajar. Entre israelitas, ¿qué había? Idolatría. Vamos a hacer dioses. Vamos a hacer un becerro de oro. Ellos hicieron. Después adoraba este becerro de oro. Dando espalda a Dios, israelitas sirvieron a este ídolo. Olvidaron totalmente. Nosotros, ¿cómo podemos tener la salvación? Claramente tenemos que conocer el único Dios verdadero, mediante la Biblia. Desde el nacimiento todos han creído en Dios, ¿no? Pero ese Dios podría ser su Dios, podría ser otro Dios, ídolo. No de Biblia. Puede ser otros dioses. Mediante el seminario de Biblia, tenemos que aprender a conocer el único Dios verdadero de Biblia. Existencia de Dios. Dios Jehová, Él, ¿es verdad o no? Biblia es verdad o no. Aprendiendo, seguimos entendiendo. Biblia es palabra de Dios. Dios es el único Dios verdadero, Jehová, de Biblia. Israelitas, olvidando, sirvieron otros ídolos. También, después de entrar a tierra de Canaán, seguía adorando otros ídolos. Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces capítulo 2, versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dios tenía ira por los pecados de ellos, idolatría. ¿Por qué? Dios les hizo, Dios les ha puesto imagen de Dios. Siempre Dios les permitió la vida, aliento. Siempre les alimentaba, les ayudaba. Pero ellos, sin conocer a Dios, adoraban a otros ídolos. Por eso tenía ira. Entre aquí nosotros, idolatras, podrían perder totalmente al infierno por ira de Dios. Dios es el creador, Él es el único Dios verdadero. Conociendo a Él, tenemos que temer a Él, tenemos que servir a Él. Tenemos que dejar otros ídolos. Falsos dioses tenemos que dejar. Dios tenía ira de los ídolos. Israelitas sirvieron otros ídolos, Baal, Acera. Baal era ídolo de agricultura, ídolo de torbellino, relámpago, lluvia. Acera, ídolo de fecundidad. Adorando a Acera, cometieron muchos pecados sexuales. Adorando ídolo Baal también.
Ídolo Baal es como tipo Pachamama, ¿no? Ídolo de agricultura. Ídolo de rebelión, relámpago, lluvia de la tierra, ¿no? Los que están adorando ídolo, Pachamama, otro ídolo, Urucupiña, vírgenes, todos van a ir al infierno por ira de Dios, porque no conoce el único Dios verdadero. Suficiente, por idolatría se va a ir al infierno. Dejando nuestros ídolos, tenemos que conocer a Dios, tenemos que recibir la salvación. También hay un ídolo, se llama Moloch. Levítico capítulo 18, versículo 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Adoraban ídolo Moloch cerca de orilla del mar, antes de viajar en barco lejos, para que no pase nada, para que no pase accidente ni acontecimiento. Antes de salir, adoraba ídolo Moloch, ofreció, sacrificaba un bebé vivo. Calentaba con fuego este lugar, entregaba bebé. Bebé murió. Adorando otro ídolo. También mataron los hombres vivos. Dios comprometió, al obedecer, llegará bendición. Toda la parte. Al desobedecer, llegará maldiciones en toda la parte. Pero israelitas desobedecieron. Eligieron la desobediencia. Dios tenía tristeza por su idolatría, por su desobediencia. Dios tenía tristeza. Pero donde hay juicio por característica de Dios, sí tenía que juzgar. Ayer hemos aprendido el diluvio de Noé. Antes de juzgar con agua, Dios daba la oportunidad, ¿no? Por gracia y por su amor. Igual, antes de juzgar israelitas, Dios les daba oportunidad. Dios les mandaba a los profetas. Los profetas profetizaron sobre juicio. Ellos gritaron para que israelitas tengan arrepentimiento. Pero israelitas no querían dejar sus pecados, seguían desobedeciendo, seguían adorando otros ídolos. Por eso, después de la época de Salomón, Dios dividió país de Israel por dos partes, norte de Israel y sur Judá. El norte de Israel estaba lleno de pecado de idolatría. Dios, mediante un país, Siria, les había quebrado. Estaba destruido. Babilonia, mediante Persia, Grecia, Roma, también fue colonizado y fue destruido, perdiendo la autoridad. Aquí, el Levítico capítulo 26, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Esta palabra estaba profetizado y se ha cumplido en historia de Israel. Por su desobediencia había destrucción. Sur Judá, mediante Babilonia, Persia, Grecia, Roma, fueron destruidos y colonizados. En época de Roma, Jesucristo vino en este mundo, murió en la cruz. Por la decisión del pueblo de Israel, era desobediencia. Por la desobediencia llegaba maldición. En época de Roma, Jesucristo nació. Cuando Jesucristo vino en este mundo, israelitas, otra vez ellos desobedecieron. Sin reconocer a Jesucristo, sin reconocer Hijo de Dios, israelitas lo mataron en la cruz.
Vamos a aprender nacimiento de Jesús. San Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesucristo, por Espíritu Santo, se había concebido dentro del vientre de María. Después nacer Jesús, creció, después curó los enfermos, revivificó los muertos, mostraba muchos milagros, porque Dios le permitió en esta época temporalmente poder de Dios. Nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos 66 libros, también tenemos desarrollo de la ciencia, tenemos muchas cosas. También podemos aprender historia de Israel. Pero en la época de Cristo no había Biblia completa. Para testificar la existencia de Dios se necesitaba otra cosa. Por eso Dios les permitió un momento temporalmente poder de Dios, milagro de Dios. Jesucristo mostraba milagro con su poder. Pero en nuestra época ya no se necesita ese milagro, ese poder, porque tenemos desarrollo de la ciencia, aprendemos historia de Israel, historia humana. Tenemos mucha evidencia. Suficiente podemos entender la existencia de Dios. Pero en esta época no. Por eso, mostrando milagro, poder, Jesucristo predicaba. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo predicaba para salvar más almas. Pero israelitas le había rechazado. No quería aprender la Biblia, no quería conocer palabra de Dios. Por eso ellos tuvieron juicio. Juicio por Israel que rechazó a Cristo. Antes de aprender sobre juicio, aprendemos por qué Israel rechazó a Cristo. Primera razón, porque ellos entendieron mal sobre el Cristo que apareció en la Biblia. Segundo, porque ellos estaban obsesionados con problemas realistas y físicas. Solamente pensaba cosa carnal nomás. Número 3, ellos, porque Jesús reprendió la hipocresía de los líderes religiosos. Reprocharon los religiosos. Por eso, los israelitas, ellos rechazaron a Cristo. Primero, ellos entendieron mal el Cristo que apareció en la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Leamos junto. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Realmente ellos no conocieron bien, no reconocieron mediante la Biblia a Cristo Mesías. En Biblia, 2 profecías salen sobre Mesías en Antiguo Testamento. Primera profecía: Mesías va a venir en este mundo siervo que sufre. Segunda profecía: Mesías va a venir como juez y rey de gloria. 2 profecías salen. Primera profecía, con Isaías capítulo 53, versículo 5, podemos entender. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda profecía, con Salmo capítulo 2, versículo 9, podemos entender. El quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Israelitas solamente esperaba con segunda profecía un Mesías poderoso. No podía pensar sobre primera profecía. Por eso, cuando vino Jesucristo en este mundo para sufrir como siervo que sufre,
ellos no conocieron. Segundo, israelitas estaban obsesionados con problemas realistas y físicas. Israelitas estaban en época de Roma, estaban en colonia de Roma, no tenían autoridad, no tenían país. Por eso ellos siempre esperaban una independencia. Mediante un líder, Mesías poderoso, Dios quería tener independencia, quería recuperar su país. Solamente pensaba cosa carnal, bendición carnal. Por eso cuando vino Cristo en este mundo, ellos querían hacer Jesús como rey. Pero Jesús no quería. Porque no vino hace 12,000 años en este mundo para rey de ellos. Por rey de ellos no vino. ¿Cuándo vendrá como rey de reyes? En el fin del mundo. Para juzgar este mundo. Israelitas se confundieron. Sin conocer la palabra, también por sus deseos carnales. San Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dieron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Parte de amarillo, leamos junto. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesucristo escapó, se fue al monte solo, porque iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Por eso volvió a retirarse al monte. Desde ese momento ya israelitas querían matarle por odio. Tenían mucho odio, rencor. San Juan capítulo 11, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. También israelitas, porque rechazaron a Cristo, porque Jesucristo reprendió la hipocresía de los líderes religiosos. San Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina, mandamiento de hombres. Leamos junto. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? Dios reprocharon a ellos, serpiente, generación de víboras, porque ellos, sin salvación, sin conocer la voluntad de Dios, querían entrar al cielo por sus obras, sin salvación, tenía fingimiento nomás, religiosamente, superficialmente, tenía mucha hipocresía. Por eso reprochaba fuerte. Uno primero tiene que recibir la salvación. Recién puede servir a Dios. Dejando los ídolos, conociendo el único Dios verdadero, realmente uno tiene que tener gracia y amor de Dios. Uno, después de tener perdón de pecado, salvación, puede trabajar bien, puede llevar buenos frutos. Pero algunos, religiosamente, sin conocer a Dios mediante la Biblia, por su deseo carnal, pidiendo la bendición carnal, están asistiendo a una congregación. Piensa que trabajando bien, piensa que ofrendando bien, ofreciendo bien, trabajando bien, piensan que puede entrar al cielo. Es falso. Esa iglesia falsa, esa doctrina falsa. Primero uno tiene que recibir la salvación. Hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir a los hombres. Primero tenemos que tener amor de Dios, gracia de Dios. Primero tenemos que tener la salvación. Pero en este mundo muchas personas, por deseo carnal, religiosamente,
pidiendo la bendición. Solo está congregándose en una congregación. Sin conocer la palabra, sin saber, sin entender cosas celestiales, solamente quieren trabajar, solamente quieren servir a Dios. Directo se van a perder al infierno. Serpiente, generación de víboras. Porque dentro de su corazón está lleno de pecado. Por fuera tiene hipocresía. Sin salvación, sale hipocresía nomás. Religiosamente, por deseo carnal. Aquí, todos, con corazón obedecido, hay que entender bien palabra de Dios. Israelitas también tenían corazón, pero ellos entendieron mal la Biblia. Después mataron a Cristo. Exactamente mediante la Biblia tenemos que distinguir la voluntad de Dios y con corazón abierto seguimos aprendiendo sobre la existencia de Dios. También sobre características de Dios. Israelitas querían matar a Jesucristo, por eso entregaron a Jesucristo al gobernador Pilato. Ese gobernador Pilato preguntaba en una fiesta de Pascua. Había una costumbre, podía soltar un preso. Por eso aquí dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Reunido pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Preguntaba, ¿a quién os suelte? ¿Jesús o Barrabás? Pero israelitas, sí o sí querían matar a Jesucristo. Ellos querían que les suelte a Barrabás. Israelitas desobedecieron. Ellos realmente conociendo voluntad de Dios, abriendo corazón, escuchando palabra de Jesucristo, tenía que reconocer sí o sí hijo de Dios. Reconociendo hijo de Dios, escuchando su palabra, tenían que recibir la salvación. Pero sin conocer palabra de Dios, sin tener la salvación, querían matar a Jesucristo. Ante Dios era gran desobediencia. Ellos dieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gobernador de Roma, Pilato, dijo, yo no tengo culpa. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dieron, sea crucificado. San Mateo capítulo 27, versículo 24 al 25, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israelitas mataron crucificando a Jesucristo en la cruz. Había desobediencia. Había gran pecado. Seguimos aprendiendo en historia humana, en historia de Israel, donde hay pecado, sí hay juicio. Aprendemos profecía y cumplimiento sobre juicio de Israel. Por desobediencia de Israel, por pecado de Israel, Dios cumplió su palabra, parte del juicio. Levítico capítulo 26, versículo 27. Si aun con esto no me oyeréis, sino que procederéis conmigo en oposición. Yo procederé en contra de vosotros con ira, os castigaré aun 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestro hijo, comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestro cuerpo muerto sobre el cuerpo muerto de vuestro ídolo, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestro santuario, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume.
Asolaré también la tierra, se pasarán por ello vuestro enemigo que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desierta vuestras ciudades. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, leamos junto. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tu padre, al leño y a la piedra. En Levítico capítulo 26, en Deuteronomio capítulo 28, la profecía de Dios, todo está cumplido en la historia de Israel. Después de matar a Jesucristo, se ha cumplido más su palabra sobre juicio. Después de Cristo, año 70, Jerusalén fue destruida por Tito, general Tito de Roma, en el año 70. Se había rodeado. Dentro de Jerusalén se acabó comida. Después comieron hijos. Las madres comieron sus hijos. Estaba profetizado, ¿no? Comeréis carne de hijos. Está cumplido. Historiador Josefo, él viendo esa situación escribió: en Jerusalén todo estaba revuelto, no había comida, no podía aguantar el hambre que tenía y cogieron sus hijos, se los comieron. Los pensamientos de la madre de las que comieran sus hijos: oh pobre hijo mío, hoy tendrás que ser mi comida. Luego María mató a su hijo, se comió la mitad y la otra mitad se la guardó. Es María, otra María. Es real, se ha cumplido en historia de Israel. Por sus pecados totalmente llegaba maldición. Madre puede comer su hijo, pero en este momento comió. Mitad comió, otra mitad se lo guardó. Había gran maldición. También israelitas, desde años 70, se esparcieron a todo el mundo. Dios los esparció a todo el mundo. Hasta Bolivia ha llegado. Por China, por Estados Unidos, por todo el lado israelita se fueron. Después, en su historia, seguía llegando maldiciones, muertes. 1939 al 1945 había Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, 6 millones se asesinaron por los nazis. Dios permitió. Llegaba maldiciones en la historia de Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones murieron. 6 millones. Habitantes de La Paz, Alto, Santa Cruz, 6 millones, ¿no? 1 de 2 bolivianos. 6 millones murieron. Llegaba maldiciones. ¿Por qué llegaba maldiciones? Porque israelitas desobedecieron, cometieron pecado. ¿Dónde hay pecado? Shusha hay juicio. Pero ¿pueden quejar, reclamar a Dios? No puede, porque Dios les daba mucha oportunidad para tener arrepentimiento. Señalaba mediante los profetas para que tengan arrepentimiento y vuelvan a Dios. Igual Dios nos está llamando mediante palabra para que dejemos nuestro ídolo, para que dejemos nuestros pecados, para que volvamos a Dios, conociendo a Dios, para que recibamos la salvación. Dios nos está dando la oportunidad. Israelitas, aunque tenían mucha oportunidad, rechazaron y tuvieron juicios. Palabra de Dios está cumplido. Estarán rapadas, ya se había cumplido. Mujeres, pelos de las mujeres de judías. Alfombra de los pelos de las mujeres judías. Te despojarán de tu ropa, se llevarán tus hermosas alhajas, te dejarán desnuda y descubierta. Se ha cumplido en historia de Israel.
israelitas tuvieron gran juicio, sufrimiento, porque ellos desobedecieron. Ellos mataron a Jesucristo sin conocer a Jesucristo, sin conocer Hijo de Dios, mataron a Jesucristo. Después llegaba muchas maldiciones. Israelitas eligieron desobediencia, por eso llegaron maldición. ¿Se acuerda? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En ese momento, años 70, había problema. Después, en la historia de Israel, seguía teniendo problema. Está cumplido. Pacto con Dios. Esta palabra está cumplido. Jehová te esparcirá por todo el pueblo desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tu padre, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estará temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirá, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estará amedrentado y por lo que verán tus ojos. Había sufrimiento. En la mañana esperaba la noche, en la noche esperaba la mañana, por dolor, por sufrimiento. San Lucas, capítulo 23, versículo 31. Leamos junto. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Árbol verde se refiere a Israel, árbol seco se refiere a gentiles. Árbol verde de Israel, cuando desobedeció, llegaba juicio fuerte, se quemaba totalmente, porque juicio era muy fuerte. Árbol seco, realmente se quema más fácil que árbol verde. Los gentiles, nosotros si desobedecemos, nos llegará maldiciones más fuertes que Israel. Dios, mediante la historia de Israel, nos está mostrando enseñanza. Si obedecemos, nos vendrá la bendición. Si desobedecemos, nos llegará maldiciones. Más fuerte que Israel. Abriendo corazón, seguimos aprendiendo, escuchando la palabra con obediencia. Buscamos Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, versículo 24. Leamos junto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Israel, ese pueblo de Dios, Dios eligió a Israel. Pero la historia de Israel, ¿cómo estaba? Estaba lleno de maldiciones. Los gentiles, ¿cómo pensaron en ellos? Ellos, pueblo de Dios, ¿cómo están sufriendo así? ¿Cómo están teniendo muchas maldiciones? Tal vez no existe Dios. Dios Jehová es falso. Nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de israelitas. Buscamos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 19.
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ello, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a las casas de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23, leamos junto. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios, en parte de Dios, quería recuperar nomás Israel, no por sus obediencias. En parte de Dios, Dios quería recuperar por su santo nombre. Según palabra de Dios, totalmente Israel está recuperado. Vamos a aprender recuperación de Israel. Nosotros, antes de recuperación de Israel, unas profecías, vamos a ver. Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Estaba profetizado, sabiendo, Dios profetizó en Ezequiel hace 2600 años. Los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ninguno de ellos, israelitas, quería dejar, sin dejar. No quería dejar ninguno de ellos. Sin dejar, todo quería recoger. Quería permitir recuperación. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios está diciendo, Israel nunca se va a desaparecer. Aquí dice, Jehová da el sol para luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas para luz de la noche. Dios ha dado esas leyes. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esas leyes, Dios nos ha dado señales para que nosotros preparemos. Ahora aprendemos sobre el arrebatamiento. Pronto vendrá Jesucristo en el aire. Cuando venga Jesucristo en el aire, los salvos serán tomados, no salvos serán dejados. Los que recibieron la salvación van a subir, van a desaparecer. Los que no han recibido la salvación van a quedarse en este mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo. Algunos hermanos, después de recibir la salvación, fallecieron. Ellos primero resucitarán. Después, luego, nosotros los que vivimos, salvos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la su nube para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Primero los muertos, después de recibir la salvación, ellos van a resucitar. Después nosotros, salvos que están viviendo en este mundo, van a resucitar, van a subir en el aire. Es verdad, no es broma. San Mateo capítulo 24, versículo 40 al 41. Y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estaban trabajando en el campo. Uno es salvo, otro no salvo. Desaparece. Dos mujeres están moliendo, cocinando. Una será tomada, otra será dejada. Porque la una es salva, otra no salva. San Lucas capítulo 17, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. En el campo, en la cocina, en la cama, al mismo tiempo ocurre arrebatamiento. Aquí en Bolivia ahora estamos en la noche, algunos están en cama. En Corea, otro lugar, de día, en la mañana, están cocinando, trabajando. Pero cuando venga Cristo en este momento, algunos del cama, algunos del campo, algunos de cocina, van a subir. Eso se llama arrebatamiento. ¿Quién subirán? ¿Quiénes subirán? Los salvos. No salvos se quedan. Vamos a ver un video. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. O podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42, leamos junto. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros no sabemos a qué hora, cuándo vendrá, pero por las señales sabemos que muy cerca vendrá Jesucristo. Ayer hemos aprendido diluvio de Noé. Los hombres, burlando palabras de Noé, sin interés, no querían obedecer la palabra, querían seguir pecado nomás, disfrutando en este mundo. Hoy hemos aprendido historia de Israel, Torre de Babel y historia de Israel. En Torre de Babel había desobediencia, había orgullo. No quería servir a Dios, no quería glorificar a Dios. Israelitas, sin conocimiento de la palabra, por sus deseos carnales, desobedecieron totalmente. Dios les daba maldiciones. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Vemos que este mundo está lleno de pecado. Dios nos está señalando mediante cumplimiento de la palabra, nos está mostrando. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Ante Dios, abriendo corazón, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Muy pronto vendrá Jesucristo. Si viene Jesucristo, los salvos serán tomados, no salvos serán dejados. Dios no está dando miedo, no está amenazando, solo está dando advertencia por señales. ¿Para qué? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios para tener bendición. Bendición espiritualmente y carnalmente. Dios nos quiere dar más bendición. El último versículo de hoy, 1 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Leamos junto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres puedan volver a Dios. Por eso mañana también continuamos palabras de Dios. Palabra de mañana es muy importante. Mañana si no escucha, pasado mañana no puede entender. Desde el lunes hasta hoy seguimos aprendiendo la existencia de Dios. De mañana aprendemos ante Dios quién soy yo. Mediante palabras de mañana conocemos bien nuestro pecado. Por favor, no quiero que falten, quiero que obedezcan a la palabra de Dios. Muchas gracias. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios creador, omnipotente, te damos gracias. Hoy también, mediante Torre de Babel, mediante historia de Israel, mediante recuperación de Israel, también mediante arrebatamiento, nosotros hemos entendido la existencia de Dios. Palabra de Dios es verdad, Biblia es verdad. Seguimos aprendiendo palabra de Dios y seguimos conociendo la existencia de Dios. Si obedecemos, sí vendrá bendición. Nosotros confiando en esa promesa, queremos obedecer más a su palabra. Dios nos ayuda, nos guía. Dando gracias por todo, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.